Jerusalén, una ciudad enclavada en las colinas de Judea, sin grandes recursos naturales ni acceso al mar, se ha transformado en un lugar de inmensa sacralidad para una gran parte de la población mundial. A lo largo de su historia, ha enfrentado innumerables destrucciones, asedios, ataques y cambios de control. Pero a pesar de todo, sigue siendo el centro espiritual para miles de millones de personas. Su existencia misma se remonta a un recurso vital: el agua. Hace unos 5.000 años, el descubrimiento del manantial de Gihón, en medio de un paisaje árido, fue el catalizador para el asentamiento de los primeros habitantes, los jebuseos. Estos, conscientes del valor del agua, desarrollaron ingeniosos sistemas de túneles para proteger su fuente, garantizando el acceso al líquido vital incluso durante los asedios. Esta primitiva Jerusalén, conocida en textos egipcios como Urusalim, era una ciudad cananea estratégicamente ubicada, controlando rutas comerciales y atrayendo a mercaderes de diversas tierras. Su religión, conectada con los ciclos de la naturaleza y con deidades como el Elyon y Shalem, sentó las bases espirituales para su futuro. Alrededor del año 1000 a.C., David, el guerrero que había derrotado a Goliat, logró conquistar Jerusalén, una hazaña considerada imposible. Utilizando el conocimiento de los túneles de agua de Gihón, Joab y sus hombres se infiltraron en la ciudad, permitiendo a David establecerla como su capital. Esta elección fue un acto de genio político, ya que Jerusalén era una ciudad neutral, libre de afiliaciones tribales y ubicada estratégicamente. La llegada del Arca de la Alianza a la ciudad consolidó su papel no solo como centro político, sino también como el corazón espiritual de Israel. Salomón, hijo de David, llevó la transformación de Jerusalén a un nuevo nivel con la construcción del primer templo. Este no fue solo un edificio, sino una declaración teológica en piedra, un santuario deslumbrante que albergaba el Arca de la Alianza. Durante los siguientes 400 años, Jerusalén floreció, atrayendo a profetas como Isaías y Jeremías, y convirtiéndose en un centro de peregrinación para miles de judíos que acudían a celebrar las festividades. Sin embargo, en el año 586 a.C., las profecías de Jeremías se cumplieron. Nabucodonosor II de Babilonia sitió y destruyó Jerusalén y el templo, llevando a la mayoría de la población al exilio. Parecía el fin de la ciudad santa, pero la historia de Jerusalén no terminaría allí. En el año 539 a.C., Ciro el Grande de Persia conquistó Babilonia y permitió a los judíos exiliados regresar a su tierra. El regreso fue un momento de alegría y tristeza, ya que encontraron su amada ciudad en ruinas. Bajo el liderazgo de Zorobabel, comenzaron a reconstruir el templo, aunque con recursos limitados. Nehemías, con la ayuda del rey persa, emprendió la reconstrucción de las murallas, logrando fortificar la ciudad en solo 52 días. Los siglos siguientes trajeron consigo la influencia griega tras la conquista de Alejandro Magno, lo que generó un choque cultural en Jerusalén. La profanación del templo por Antíoco IV. Epífanes provocó la rebelión de los macabeos, una lucha heroica por la libertad religiosa que culminó con la purificación del templo y el nacimiento de la festividad de Hanukkah. Los asmoneos, descendientes de los macabeos, gobernaron la ciudad por un tiempo, pero las luchas internas abrieron las puertas a un nuevo conquistador: Roma. En el año 63 a.C., Pompeyo el Grande entró en Jerusalén, profanando el Santo de los Santos. La llegada de Roma marcaría una era de gran esplendor y profunda tragedia. Herodes el Grande, a pesar de su paranoia y crueldad, fue un arquitecto visionario que transformó Jerusalén. Su proyecto más ambicioso fue la reconstrucción del Segundo Templo, convirtiéndolo en una de las maravillas del mundo antiguo. Un edificio deslumbrante cubierto de mármol blanco y oro. Fue en este magnífico escenario donde Jesús de Nazaret realizó gran parte de su ministerio. Los últimos días de Jesús en Jerusalén, incluyendo la última cena, su agonía en Getsemaní, su juicio y crucifixión, y su posterior resurrección según la tradición cristiana, tendrían un impacto transformador en la historia mundial. 40 años después de la crucifixión, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén sufrió otra devastadora destrucción.
La gran revuelta judía contra Roma culminó con el asedio de las legiones de Tito. El historiador Josefo, testigo presencial, narró el horror del asedio, la hambruna extrema y la matanza apocalíptica que siguió a la caída de las defensas. El templo fue saqueado e incendiado, y Jerusalén quedó completamente arrasada. Los romanos incluso araron sus ruinas, cumpliendo la profecía de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra. En el año 130 después de Cristo, el emperador Adriano intentó construir una ciudad romana, Aelia Capitolina, sobre las ruinas de Jerusalén, prohibiendo la entrada a los judíos. Esto provocó la rebelión de Bar Kokhba, que, aunque inicialmente exitosa, fue brutalmente reprimida por Roma, resultando en la muerte de 500.000 de judíos. Sin embargo, de las cenizas de la Jerusalén judía, una nueva fe, el cristianismo, comenzó a florecer. En el año 313 después de Cristo, Constantino legalizó el cristianismo y su madre Helena viajó a Jerusalén, donde, según la tradición, descubrió la verdadera cruz y la tumba de Cristo. Constantino ordenó la construcción de la iglesia del Santo Sepulcro, marcando el renacimiento de Jerusalén como una ciudad cristiana, un centro de peregrinación y oración que atrajo a monjes y fieles de todo el imperio. En el año 637 después de Cristo, el ejército musulmán del califato Rashidun asedió Jerusalén. Contrario a las expectativas de un brutal asalto, el califa Omar ibn al-Khattab entró a la ciudad con humildad y estableció un pacto revolucionario. Los cristianos y judíos, como gente del libro, podían mantener su fe, propiedades y lugares de culto a cambio de un impuesto. Los judíos que habían estado prohibidos en Jerusalén durante siglos pudieron regresar. Omar mismo limpió el monte del templo, que los bizantinos habían usado como basurero, y lo reconoció como el lugar sagrado desde donde el profeta Mahoma ascendió al cielo, convirtiéndolo en el tercer lugar más sagrado del Islam. En el año 691 después de Cristo, el califa Omeya Abd al-Malik construyó la cúpula de la roca, un santuario deslumbrante que se alzó como un símbolo del Islam en Jerusalén. Junto a ella se construyó la mezquita de Al-Aqsa. Durante los siguientes 4 siglos, Jerusalén, conocida en árabe como Al-Quds, la Santa, floreció bajo el dominio musulmán, convirtiéndose en un centro de estudios islámicos y un lugar de convivencia, aunque no exenta de tensiones, entre judíos, cristianos y musulmanes. Sin embargo, en 1099, los cruzados europeos irrumpieron en Jerusalén, lo que resultó en una de las masacres más brutales de la historia medieval. Musulmanes y judíos fueron asesinados indiscriminadamente, y la ciudad fue transformada en el reino latino de Jerusalén. La cúpula de la roca se convirtió en iglesia y Al-Aqsa en palacio real. Los caballeros templarios establecieron su cuartel general en el monte del templo. Pero el dominio cruzado no duraría. En 1187, Saladino, un líder kurdo, unificó a los musulmanes y reconquistó Jerusalén. A diferencia de los cruzados, Saladino mostró clemencia, permitiendo a los cristianos partir a cambio de un rescate y protegiendo la iglesia del Santo Sepulcro. Invitó a los judíos a regresar y designó a familias musulmanas como guardianas de los lugares santos cristianos, una tradición que perdura hasta hoy. Bajo los mamelucos, Jerusalén se convirtió en un centro de estudios islámicos, manteniendo su estatus sagrado y atrayendo peregrinos de las 3 religiones. En 1516, el sultán otomano Selim Ptine entró pacíficamente en Jerusalén, iniciando un periodo de 400 años de dominio otomano. Suleimán el Magnífico, su hijo, dejó una marca indeleble en la ciudad con la construcción de las murallas que aún hoy definen la ciudad vieja. Estas murallas, una hazaña de ingeniería, se extienden por 4 kilómetros, tienen un promedio de 12 metros de altura e incluyen 34 torres y 7 puertas. Suleimán también renovó la cúpula de la roca, embelleciéndola con los azulejos azules que la caracterizan. Bajo los otomanos, Jerusalén se organizó en el sistema de milets, comunidades religiosas autónomas, lo que permitió la coexistencia de musulmanes sunitas, cristianos ortodoxos, armenios,
católicos y judíos, cada uno con sus propios líderes, leyes y barrios. La vida cotidiana en la Jerusalén otomana transcurría a un ritmo pausado, con mercados organizados por gremios y el llamado a la oración marcando el tiempo. Los peregrinos eran la principal fuente de ingresos, lo que atraía a guías locales multilingües que compartían historias, a menudo adornadas de los lugares santos. El siglo XIX trajo consigo vientos de cambio. Las potencias europeas, aprovechando la debilidad otomana, establecieron consulados, hospitales y escuelas fuera de las murallas. En 1860, el filántropo británico Moses Montefiore construyó el primer barrio judío fuera de las murallas, Mishkenot Sha'ananim. La llegada del ferrocarril en 1892 conectó la ciudad con el mundo moderno, y la fotografía capturó una Jerusalén en transición. La población creció drásticamente, y por primera vez en siglos, los judíos se convirtieron en mayoría. El sionismo, el movimiento nacional judío, eligió a Jerusalén como su símbolo supremo, mientras que los árabes palestinos también comenzaron a organizarse, lo que intensificó las tensiones entre las comunidades. El 11 de diciembre de 1917, el general británico Edmund Allenby entró en Jerusalén a pie, un gesto de respeto que marcó el fin del dominio otomano. Sin embargo, la ironía residía en las promesas contradictorias que los británicos habían hecho a árabes, independencia, franceses, división de la región, y judíos, un hogar nacional en Palestina. Estas promesas sentaron las bases de un conflicto centenario. Lord Balfour, en su visita a Jerusalén en 1925, dejó claro que los deseos de los habitantes árabes no serían consultados, argumentando la mayor importancia de las tradiciones y esperanzas judías. Bajo el mandato británico, Jerusalén se convirtió en un polvorín de tensiones étnicas y religiosas. Los intentos británicos por mantener un equilibrio imposible fracasaron, y cada decisión exacerbaba las divisiones. Los disturbios de 1920 y 1929, que incluyeron ataques árabes a barrios judíos y masacres, demostraron la fragilidad de la convivencia. La Gran Revuelta Árabe de 1936 a 1939 transformó Jerusalén en un campo de batalla urbano, con guerrilleros palestinos atacando objetivos británicos y judíos, y los británicos respondiendo con dureza. La comunidad judía, por su parte, desarrolló la Haganá, su fuerza de defensa clandestina. La Segunda Guerra Mundial trajo una tregua temporal, pero también las horribles noticias del Holocausto, que endurecieron la determinación judía de asegurar un Estado propio. Los árabes palestinos, aunque horrorizados por el genocidio nazi, se preguntaban por qué debían pagar el precio de los crímenes europeos. La insurgencia judía contra los británicos se intensificó, y Jerusalén se militarizó. En 1947, el gobierno británico, exhausto, devolvió el mandato a las Naciones Unidas. El 29 de noviembre de 1947, la ONU votó la partición de Palestina en dos estados, uno judío y uno árabe, con Jerusalén como un corpus separatum bajo control internacional. Esto desató la guerra. En mayo de 1948, David Ben-Gurión declaró la independencia de Israel, lo que llevó a la invasión de 5 ejércitos árabes. La batalla por Jerusalén fue feroz, con el barrio judío de la Ciudad Vieja resistiendo hasta su rendición y posterior destrucción de sinagogas. El armisticio de 1949 dejó a Jerusalén dividida por primera vez en su historia. Israel controlaba el oeste y Jordania el este, incluyendo la Ciudad Vieja. La puerta de Mandelbaum era el único punto de cruce, y las familias quedaron separadas. Los judíos no podían acceder al muro occidental, y el cementerio judío del Monte de los Olivos fue profanado. Durante 19 años Jerusalén vivió partida, con ambos lados viendo al otro como territorio enemigo. Todo cambió en la Guerra de los 6 días de junio de 1967. Las fuerzas israelíes, en combates feroces, tomaron las posiciones jordanas alrededor de Jerusalén. El 7 de junio, los paracaidistas israelíes entraron en la Ciudad Vieja por la Puerta de los Leones y llegaron al muro occidental. Un momento capturado en una icónica fotografía
de soldados llorando. Por primera vez en 2000 años, Jerusalén estaba bajo soberanía judía. Sin embargo, el ministro de Defensa, Moshe Dayan, en un gesto pragmático, devolvió el control del monte del templo al Waqf musulmán. Israel anexó Jerusalén Este, declarando la ciudad unida para siempre. Pero unir la ciudad físicamente no significó unir a sus habitantes. Los palestinos de Jerusalén Este rechazaron la ciudadanía israelí, manteniendo un estatus de residentes permanentes. Dos sistemas educativos, dos sistemas de salud y dos narrativas históricas coexisten en la misma ciudad. La construcción de barrios judíos en Jerusalén Este, considerados asentamientos ilegales por la comunidad internacional, profundizó la división. Las intifadas, los levantamientos palestinos de 1987 y 2000, trajeron la violencia de vuelta a las calles de Jerusalén. Hoy, Jerusalén es una ciudad de paradojas, más unida físicamente que nunca, pero profundamente dividida social y políticamente. La ciudad antigua sigue siendo el corazón espiritual, con musulmanes rezando en Al-Aqsa, judíos en el muro occidental y cristianos en misa. Los peregrinos siguen llegando, ahora de todo el mundo. El mercado árabe vende camisetas con mensajes de paz, junto a mapas que muestran solo Palestina o solo Israel. La Jerusalén moderna, con 950.000 habitantes, está oficialmente unida, pero profundamente segregada. Los 350.000 palestinos de Jerusalén Este viven en un limbo legal, con barrios que sufren de falta de inversión. El tranvía ligero, diseñado para conectar la ciudad, se ha convertido en un símbolo de división, con ataques de piedras en barrios árabes. El monte del templo, Haram al-Sharif, es el pedazo de tierra más disputado del planeta, con un delicado statu quo que es constantemente desafiado. Cada visita de judíos religiosos es vista por los palestinos como una provocación, y cada restricción a los judíos es vista por los nacionalistas israelíes como una rendición. Sin embargo, Jerusalén es más que conflicto. En barrios como Abu Tor, judíos y árabes son vecinos, sus hijos juegan juntos. En el mercado Mahane Yehuda, vendedores judíos hablan árabe con clientes palestinos. En el hospital Hadassah, médicos judíos y árabes trabajan juntos salvando vidas sin preguntar la religión del paciente. Estas iniciativas de diálogo y los momentos de normalidad coexisten con una tensión constante. El futuro de Jerusalén sigue siendo la pregunta más difícil en cualquier negociación de paz. Israel insiste en que es su capital eterna e indivisible, mientras que los palestinos demandan Jerusalén Este como capital de su futuro Estado. La comunidad internacional, en su mayoría, no reconoce la soberanía israelí sobre Jerusalén Este. A pesar de todo, Jerusalén perdura y prospera. Los turistas y peregrinos siguen llegando, y la ciudad se moderniza con hoteles boutique, restaurantes gourmet y una floreciente escena tecnológica. Los jóvenes jerusalemitas, tanto judíos como árabes, están creando una cultura urbana única. Al amanecer en Jerusalén, el llamado a la oración musulmana se mezcla con el sonido de las campanas cristianas y el toque del shofar judío. Un comerciante armenio abre su tienda de cerámicas. Un palestino musulmán prepara café turco para los peregrinos y una familia judía ortodoxa se apresura hacia el muro occidental. Esta es Jerusalén cada mañana, una coreografía milenaria de fe, comercio y supervivencia. Jerusalén ha sobrevivido a imperios y conquistadores, terremotos y guerras. Ha sido destruida y reconstruida, dividida y reunificada, santificada y profanada. Cada piedra cuenta múltiples historias, cada calle tiene varios nombres, y cada lugar sagrado es reclamado por diferentes fieles. Es una ciudad imposible que, de alguna manera, funciona. Quizás ese sea su verdadero milagro. El hecho de que cada mañana, cientos de miles de personas que no están de acuerdo en casi nada, se levantan y comparten la misma ciudad. El futuro de Jerusalén es incierto. Pero si la historia nos enseña algo, es que Jerusalén seguirá siendo un espejo de lo mejor y lo peor de la humanidad. Un lugar donde lo divino y lo humano chocan y, a veces, se abrazan. La ciudad más sagrada del mundo sigue esperando su redención más esquiva.
la paz. Mientras tanto, Jerusalén permanece suspendida entre la tierra y el cielo, entre el pasado y el futuro, entre la esperanza y la desesperación, eterna en su impermanencia, unida en su división, rota, pero entera, como ha sido por 5.000 años, y como quizás será por 5.000 más.